estamos haciendo cosas que ni nosotros sabemos por dónde, por qué camino seguir. Y cuando hago el primer seminario, yo sentí como esto era lo que buscaba, y era como, esto yo quería, este es el camino que yo quería hacerlo. Entonces recomendaría muchísimo eso, esto del diagnóstico, la verdad que sí. La intención de poder hacer esta llamada es que, como eres alumno de esta formación de diagnóstico diferencial, puedas explicar, ¿no?, en primera persona cómo has vivido toda esta formación y qué te ha aportado toda esta formación. Pero antes me gustaría, por favor, que tú mismo te presentes, que nos expliques un poco tu trayectoria como fisioterapeuta, cuántos años hace que acabaste la carrera. Estudié en la Universidad de la UNE, que se conoce en Argentina. Me recibí en el año 2022. A partir de ahí yo fui buscando un poco más qué me gustaba, y entre eso lo que siempre me llamó la atención fue la deportología. Entonces fui a estudiar a la ciudad de Rosario, en Argentina también. Ahí terminé la especialización en deportes, en Argentina, que se llama kinesiología deportiva. Y a partir de ahí, entre esa formación y más lo que yo iba experimentando en mi profesión, me daba cuenta la inquietud que siempre tuve sobre evaluar, cómo darme con los pacientes. Ahí luego ejercí unos años y de ahí paré un poco, terminé saliendo del país, fui a estudiar otra cosa. Y me encontré con esto, con lo de diagnóstico diferencial, que era algo que me llamaba mucho la atención. Me sentí muy identificado en lo que contaba José, en lo que explicaban en los casos clínicos. Y bueno, de ahí me metí de lleno en eso. Y ahora, a medida que voy estudiando cada día más, cada vez que voy viendo más los seminarios, la información, que hay muchísima, voy intentando ejercerlo, digamos, ponerlo en práctica. Hoy en día estoy, bueno, acá en Barcelona, estoy intentando aplicar. No puedo hacerlo muy de seguido por el hecho de que soy de otro país, y entonces es un poco más difícil, pero en las situaciones que normalmente puedo, lo aplico, y eso me ayuda muchísimo. La verdad que haber hecho esto del experto y de meterme en el diagnóstico me está dando mucha satisfacción, más que nada en el día a día. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta formación? O mejor dicho, ¿qué veías tú que necesitabas para volver a trabajar como fisioterapeuta? Bien, ahí yo te lo puedo decir muy fácil lo que yo sentía que no, motivación y confianza me faltaba. Y cuando yo tenía a mis pacientes, yo sentía, no sé tanto en España cómo será, pero yo sentía que había muchas técnicas, que todo el mundo hacía técnicas, especialidades en una cosa, en la otra, pero yo siempre quería como saber evaluar, saber hacer ese primer reencuentro con el paciente, como decirlo. Y yo siempre buscaba algo como de evaluación, de cosas así, hasta que empecé a ver lo de diagnóstico. Entonces empecé a dar como contacto con José, empecé a preguntar, y nuevamente me sentía identificado con lo que él me decía, lo de buscar eso, la motivación, la confianza. Y, y cuando hago el primer seminario, yo sentí como esto era lo que buscaba, y era como esto yo quería, este es el camino que yo quería hacerlo. Entonces, Qué bien, porque a nivel de diagnóstico, ¿de dónde has sacado la seguridad? Es decir, de la formación, ¿qué es lo que te ha aportado más seguridad que comentabas ahora y que te ha permitido volver a construir este disfrute por la profesión y esta motivación? ¿En qué parte de la formación o qué pilares de la formación te han ayudado a conseguir esto ahora? claro, lo que yo encontré, que siempre lo decía, era un orden en la información, porque hay cosas que yo siempre lo había visto en la profesión, mucha información que yo lo conocía, yo sabía, pero nunca hubo un orden, no sabía por dónde empezar a mirar. En cambio, cuando empecé el primer seminario, yo vi ese orden, vi por dónde empezar, qué camino seguir, qué cosas mirar y a dónde poner la atención. Entonces, por ese lado uno empieza a tomar como esa confianza, decir, ahora sí, ahora iré primero esto, luego seguiré por lo demás, y luego buscaré estas cosas.
Y también hubo muchas cosas que yo no tenía en cuenta que se desarrolló en el seminario, que, por ejemplo, hay un seminario donde hicimos todos los sesgos y yo miraba el seminario y empezaba a ver las clases y me llamaba mucho la atención porque decía, Ujú. ah, con que esto es lo que hacemos, ah, esto, así funciona mi cabeza. Y bueno, Mm. eso también me llamó mucho la atención de que encontrar la forma de pensar, cómo ver el caso clínico y cómo empezar a pensar. Y bueno, y así fui paso a paso y me siento mejor, me ayudó la verdad muchísimo, me aportó un montón y eso que aún falta un montón todavía para seguir estudiando, para seguir viendo, para seguir practicando. Así que más que nada por ese lado de la formación me pareció increíble. Me gustó mucho eso. Si hubiese más fisioterapeutas que como tú ahora están un poco desmotivados, no saben muy bien cómo abordar a consulta a los pacientes, ¿qué les dirías? Primero que nada, yo siempre comento a todos mis amigos que tengo que están ejerciendo la profesión y yo les comento de la importancia del diagnóstico, la importancia del orden, comento mucho eso, que hay técnicas, pero falta ese diagnóstico, falta esa mirada, ese criterio que nos falta muchas veces. Pero si yo tengo que decirlo, les recomendaría un montón que enfoquen en esto del diagnóstico, de estudiar esa forma, esas cosas, y que hay mucho más por ver de lo que ellos piensan, por ejemplo. Recomendaría muchísimo eso, esto del diagnóstico, la verdad que sí. ¿Qué tres cosas estás haciendo a día de hoy en consulta que antes, por ejemplo, no hacías y que notas que te están yendo bien, que te han marcado de la formación? Diferencial cuál es de nuestra área, cuando Ujú. hablamos, por ejemplo, diferenciar banderas rojas que decíamos, ese tipo de cosas que yo decía, tener esa seguridad, esa cuestión de decir, esto es mi área, esto puedo hacer y esto no es lo que yo debería hacer, o sea, no es, eso es Claro. uno de lo que me marcó muchísimo, por ejemplo, que te decía, ok, esto es increíble, mirar esto, y después, así como pilares que yo vi, la forma de diferenciarlo de las diferentes burbujas que uno dice, como a la hora de evaluación, de ver a la persona con su día a día en el ámbito biopsicosocial, por ejemplo, que se habla mucho también, tener un criterio de decir esto va por este lado, y luego, obviamente, las diferentes visiones que solemos hacer en el seminario, de un orden, una estructura, que es lo que yo buscaba, más que nada. Un par de preguntas más. Estas estarían ya enfocadas a fisioterapeutas que, como tú, llevan un tiempo ya en la profesión, pero no se acaban de decidir, ¿vale?, a dar el paso porque, como en tu caso, tienen una base de experiencia Ujú. y podían ir haciendo pacientes y podían ir trabajando, pero sabían que algo no acababa de encajar. ¿Qué les dirías a estas personas? Y que vale la pena ese esfuerzo y vale la pena animarse a ir por esta rama. Simplemente que vale la pena, que ayuda muchísimo y vale la pena. ¿En qué notas que te ha ayudado en consulta? O sea, antes de hacer la formación y después de hacerla, ¿hay algún gran cambio que digas, esto me marcó porque me pasó esto con un paciente o pude derivar a este otro? Esa emoción, esa seguridad y esas ganas de hacer, de volver a ponerme en el papel de que sí soy fisio, sí tengo cosas que me gusta, que esto sí es cuestión de ciencia que lo estoy aplicando, esto está validado, esto está demostrado, esto lo estoy haciendo con seguridad y esto sé que existe y sé que hay, bueno, por ese lado es lo que me parece que tengo mucho más disfrute al hacer la profesión, disfruto mucho más de cada paso que hago, digamos. Qué bonito lo que estás explicando, porque yo creo que hay muchos fisios que en lo que has explicado ahora se pueden ver reflejados, ¿no? En acabar la carrera con muchas ganas, con sentir que tiene uno una buena formación y cuando te encuentras con la vida real, ¿no?, con los pacientes reales, dices, ostras, parece que ya no lo tengo tan claro, ¿no? Que estas burbujas de las que tú hablabas son burbujas que están sueltas, pero nadie me ha ayudado a entender en qué momento las tengo que unir o cuándo tengo que coger solo una burbuja, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Exactamente, es como llega el momento de que cuando se toca ser profesional y cuando toca estar enfrente y te das cuenta que hay un mundo que no conoces y hay muchas cosas que tenés un desorden total, estás
sabes que existe un montón de cosas de aquí, acá, de allá, y cómo lo utilizas eso. Siempre fue como, ¿y cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo lo uso? Claro. Y ahí viene también la falta a veces de que estamos haciendo cosas que ni nosotros sabemos por dónde y por qué camino seguir. Y esto como aclaró todo eso. En mi caso me aclaró un montón y me hizo ver como un camino, un orden, una estructura y bueno, entonces como mucho más lindo ser así, ejercer es mucho más lindo, así, se disfruta mucho más. Por lo que me comentas, si lo entiendo bien, también puede que sientas que estás más valorado como fisioterapeuta después de hacer esta formación, tanto por ti como por el resto de entorno, pacientes, familiares. Claramente, sí, es como que eso fue algo también que me marcó, ahora que me lo estás diciendo, sí, yo siento como que ahora parece que me di valor también al esfuerzo que hice, al esfuerzo de todo el camino que voy haciendo y es como digo, ahora sí, como, ahora sí yo sé qué estoy haciendo, sé lo que estoy queriendo lograr, sé lo que tengo que buscar, sé lo que pasa también, porque también lo estudiamos por lo que pasa a cada persona, lo que siente, entonces claramente yo digo como que me di a mí mucho más valor y también como que le doy más importancia también, más seguridad en eso también cuando confío más en que puedo ayudar a la otra persona. Qué bonito, Martín, lo que explicas. Creo que habrá muchos fisios que probablemente se vean reflejados, como te decía antes, porque al final, a nivel de fisioterapia, existe esta parte tan dura, ¿no? De haber estudiado tantos años, pero no sentir el reconocimiento que merecemos, ni de manera interna muchas veces, porque sabemos que vamos fallando cosas y nadie nos ha explicado, ¿no? El conocimiento que nos falta para poder trabajar con seguridad. Y luego a nivel médico o sanitario muchas veces tampoco se nos tiene tanto en cuenta como el resto de profesionales sanitarios. Entonces, ¿qué crees que puede hacer que se nos vea con más respeto en frente a otros profesionales sanitarios y también hasta en frente a los pacientes, para que no nos vean como unos masajistas, podríamos decir? Yo creo que el criterio clínico, esto de ir con seguridad, creo que es muy importante porque si nosotros estamos haciendo cosas eh, buscando siempre lo mejor para el paciente, que la mayoría de las veces cualquier fisio intenta hacer eso, ¿verdad? Pero ya teniendo un criterio, ir con más seguridad, buscando las cosas que uno sí sabe que están bien, que están mal, esa seguridad, el paciente lo va a ver, sí o sí lo ve. Y uno mismo se da cuenta cuando está ejerciendo que lo está haciendo diferente ahora. Una vez cuando termina una sesión, si le habrá pasado muchísimo, que sabe que no sabe si lo hizo bien, si fue su tratamiento, Sí. pero ahora cuando uno hace con criterio y tiene mucha clínica, sobre todo en esto, que el experto tiene eso, mucha clínica, estar mirando, estar viendo otras cosas, claramente se nota en pocos pasos se empieza a ver eso y el paciente lo nota. Ve que lo estás mirando, ves que estás aplicando la atención en él, que estás buscando ver qué es lo que está pasando en él, intentando ayudar, entonces, y luego de ahí vas y aplicas eso, todo lo que sí ya venías tal vez sabiendo, pero no sabías cómo usarlo, y claramente eso marca la diferencia, se nota. El objetivo de hacer esta formación o de seguir formándose como fisioterapeuta es ganar todo este criterio, ganar esta seguridad para que a nivel de fisioterapia podamos crecer y que también exista este respeto del que hablamos, ¿no? Ese autovalor que nosotros nos podamos merecer sabiendo que nos lo hemos ganado pues haciendo formaciones, sea esta, sean otras, pero sobre todo sabiendo que el resto del mundo nos ve como profesionales cualificados y en los que confía. Eso me parece fantástico. Yo creo que tu caso es un caso de éxito, de ejemplo de cómo una formación puede transformar la percepción que uno tiene de su profesión y puede llegar a volver a amarla y disfrutarla. Y solo nos queda, yo creo, darte las gracias por estar hoy aquí. No sé si quieres añadir algún comentario que quieras darle a los fisios que nos puedan estar viendo, si tienen dudas de hacer la formación, si se plantean si es para ellos o no esta formación, si tienes algún comentario para ellos, yo creo que les puede ir bien.
Bueno, diré lo que yo sentí más que nada, porque como creo que soy el único que es de afuera del curso que lo estaba haciendo, es que si buscan esa confianza, esa estructura, encontrar un poco ese camino clínico para evaluar y hacerlo en serio, porque yo vi muchas veces que dicen eso, eh, sobre todo desde el experto lo hablan de hacerlo en serio y buscar con criterio e intentar hacerlo bien la profesión. Para mí el experto es genial para eso, es muy bueno para eso. Y bueno, voy a comentar con lo que yo me encontré con profesionales muy increíbles, muy agradables. Eso es muy importante para mí, encontrarme con personas que son agradables, que tienen ganas de enseñar, porque eso yo vi mucho, noté mucho en cada seminario, esa energía por mostrar lo que saben, por mostrar lo nuevo, lo que ellos estudiaron, lo que aprendieron, por demostrarte, si te tienen que decir, no sé, 100 veces la técnica, te lo repiten y están dispuestos a mostrarte. Entonces al que duda en eso, no se va a encontrar con una formación mala, no se va a decepcionar con eso. Estoy seguro que va a estar contento de hacerlo y aliento al que está con dudas a que tranquilamente que lo haga. Estoy muy satisfecho con todo lo que vamos pasando con eso. Y siento que aún así es algo que recién empieza, como que a partir de ahora puedo encaminar muchas cosas más, estudiar con otra idea, con otro enfoque, así que creo que no se van a decepcionar. Qué bien, Martín, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha ido muy bien hacer esta charla contigo, porque la intención es que podáis vosotros, lo que decíamos, explicar vuestra experiencia desde vuestra perspectiva, evidentemente, y siendo lo más sinceros posibles. Así que muchísimas gracias por ser tan sincero, por explicarlo con esta naturalidad. Bueno, Y nada, nos vemos pronto en el siguiente seminario. ujú. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por todo, por los detalles siempre, así, por estar atento a cualquier cosa, así que aquí estamos y nos veremos pronto entonces. Genial, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Chao, cuídate.